Buenas, hoy día vamos a hacer el tema de respiración celular y lo voy a hacer en contraste con la fotosíntesis. Vamos a empezar con eso. Es el opuesto a fotosíntesis, como vengo diciendo, en el sentido de que la respiración es catabólico, degrada glucosa para producir energía, en la energía que usa la célula. Es exergónico porque libera energía y continuo en todo ser vivo porque está dado en todo momento a nivel celular. Al producirse energía se produce de dos maneras, en la química y la calorífica. Es más en proporción calorífica que química, pero la química es para uso celular. Si la célula necesita dividirse, reproducirse, entre muchas otras cosas, estas necesitan energía, cuestan energía. Como vemos, buscan la síntesis de ATP. Tenemos acá una glucosa, 6 oxígeno, resultando en 6 agua, 6 dióxido de carbono, de 36 a 38 adenosintrifosfato. Acá como vemos es un animalito, sale CO2, el cual inicia el ciclo del carbono, ingresa O2 y glucosa. Hay dos tipos de respiración celular, aerobia y anaerobia. La aerobia utiliza oxígeno para producir de 36 a 38 ATP, donde el aceptor final de hidrógenos y electrones es el oxígeno. Y en la anaerobia el aceptor no es el oxígeno, no utiliza oxígeno, por eso mismo. Y por cada glucosa produce 2 ATP. La localización a nivel celular, en la célula, ocurren reacciones en el citoplasma, en la parte líquida, una porción llamada citosol. En el citosol ocurre la vía anaerobia. Ocurre dos principales procesos, la glucólisis y la fermentación. Hay dos tipos de fermentación, láctica y alcohólica. Y en la mitocondria de la célula, ya en otra parte, diferente al citoplasma, ocurre la vía aerobia, explorando la mitocondria en las siguientes partes. En la matriz mitocondrial, también llamada mitosol, ocurre la acetilación y el ciclo de Krebs, y en la membrana interna de la mitocondria ocurre la fosforilación oxidativa. Primero iniciaremos con la respiración aerobia, con la glucólisis, que es la ruptura de glucosa. Una molécula de glucosa se convierte en dos moléculas de piruvato con la formación de ATP y NADH. Acá tenemos la glucosa, 6 carbonos. Esta glucosa es estable, pero queremos que sea inestable y se divida. Por ende, entra ATP dándole dos fósforos saliendo como ATP y la glucosa se isomeriza, cambia de forma. Ahora es fructosa 1,6 bifosfato. Y esta fructosa se divide en gliceraldehído fosfato, que fue nuestra última moneda de intercambio en el ciclo de Calvin-Benson-Bassham. Luego, acá ocurre lo opuesto a una parte del ciclo de Calvin, donde el fosfoglicerato difosfato se transformaba en gliceraldehído fosfato. Acá ocurre lo opuesto, el gliceraldehído fosfato se transforma a difosfoglicerato o glicerato difosfato, con la entrada de fósforo y la reducción del NAD a NADH2. Acá ahora, cuando tenemos estos dos fósforos por cada difosfoglicerato, entran dos ADPs a convertirse en dos ATP con estos fósforos, formándose dos piruvatos, en este lado y en este lado. Luego sigue lo que es la acetilación, pero antes tenemos que ver algunas partes de la mitocondria para tener una idea más general. Acá tenemos la mitocondria. Empezaremos con la membrana externa, la cual es muy parecida a la célula, es permeable a lo que hay en el citoplasma, o sea, tiene canales y poros. En cambio, la membrana interna ocurre la fosforilación oxidativa, tiene diversas proteínas y es muy impermeable. Solo pasa lo que sus proteínas permiten. En su interior, o sea, acá en esta parte, está la matriz mitocondrial, donde ocurre la acetilación en ciclo de Krebs. Ese es un espacio intermembranoso entre la membrana externa y membrana interna. Tiene cromosoma circular, importante para su división, y ribosoma 55S. Seguimos. Un dato importante, hay células que no tienen mitocondria, como el eritrocito. Entonces, si viene un antibiótico el cual mata células, pero este es neutralizado por el retículo endoplasmático liso, que necesita energía para dicho proceso, entonces este eritrocito del que hablamos tiene que obtener energía por glucólisis y después fermentación láctica, el cual es afectado por el antibiótico. Es por eso y muy importante tomar medicamentos después de comer.
Ahora seguimos con la mitocondria, a nivel de la mitocondria, donde ocurre la acetilación, el siguiente proceso después de la glucólisis, donde ya tenemos al piruvato. Recuerda que eran dos, pero por cuestiones prácticas vamos a trabajar por uno y al final multiplicaremos por dos, para que tengamos un conteo más general. El piruvato, aquí está, entra del citosol al mitosol. Sale un carbono en forma de CO2, se descarboxila, y el NADH aprovecha ese momento para sacar electrones, llamado también deshidrogenación. Ocurre la reducción del NADH, donde finalmente se agrega la enzima CoA y se forma el acetilcoenzima A, con dos carbonos. Concluimos que entonces, con este proceso de acá, en el cual lo hemos mencionado, por cada piruvato que se carboxila y se oxida, se genera un acetil-CoA, un H, que sería este de acá, y un CO2, el que se libera. Seguimos con el ciclo de Krebs, el cual ya ocurre en una parte diferente a lo que vino por glucólisis. Ocurre en el mitosol. Acá tenemos la glucólisis. Está aquí. Esta glucólisis ocurre en el citosol. Es muy importante que lo detalle. Y la acetilación y el ciclo de Krebs ocurre en el mitosol, en un medio acuoso. Tenemos en el ciclo de Krebs al oxalacetato, el cual se une al acetil-CoA, pero el CoA sale porque vuelve al nivel de la mitocondria en la acetilación. Y este oxalacetato con el acetil-CoA de dos carbonos forman el citrato. Este citrato también va a perder una molécula de carbono. Y de nuevo va a venir el NAD aprovechando el bug para reducirse, formando NADH2. Y después de que pase esto, se forma el alfa-cetoglutarato con 5 carbonos, ahora que ya perdió un carbono. El alfa-cetoglutarato le pasa casi lo mismo, solo que a diferencia del proceso anterior del citrato, se le agrega un CoA, formando succinil-CoA. El succinil-CoA pierde un fósforo, transformándose el GDP a GTP. Y este GTP también lo pierde, curiosamente, formándose del ATP al ATP, teniendo un ATP por fosforilación a nivel de sustrato. Luego, este succinil-CoA se transforma en succinato, de 4 carbonos también. Y este succinato necesita convertirse para llegar hasta el oxalacetato, donde aprovecha el FAD en coger los hidrógenos y el succinato se transforma en fumarato. Luego viene el agua y el fumarato se transforma en malato. Luego viene el NAD y se reduce nuevamente, volviendo al oxalacetato. Este proceso es muy importante entenderlo, ya que en el acetil se oxida a 2 CO2 generado por cada ciclo y también tenemos la ganancia de un ATP, 3 NADH, un NADH, acá hay otro NADH, finalmente el último NADH para el oxalacetato, 3 NADH, y un FADH para la conversión de succinato a fumarato. Luego sigue la fosforilación oxidativa, que ocurre en las crestas mitocondriales a nivel de la membrana interna. Bueno, acá se obtiene abundante ATP, es lo más importante. Ocurre en la cresta mitocondrial, la cual es la prolongación de la membrana interna. Acá tenemos un dibujo. Y acá tenemos la fosforilación oxidativa, donde entra un NADH más H y se transforma en NAD. En NAD se oxida, NADH más H se oxida, permitiendo el paso de hidrógenos al espacio intermembranoso o cámara externa. Todo esto ocurre en la cámara interna. Y adentro está la matriz mitocondrial. Luego los electrones viajan. La coenzima Q, la cual es liposoluble, hace pasar de los electrones del sistema 1 al sistema 3, donde luego siguen bajando los electrones y del sistema 3 al sistema 4, con la citocromo Q, finalmente siguen pasando más electrones. Y estos electrones, como vemos acá, el oxígeno aprovecha este momento, dice, yo soy el último aceptor de electrones, con el cual ocurre un proceso que es opuesto a la fotólisis, en el cual el oxígeno más el hidrógeno se transforma en agua. Acá ocurre un desequilibrio y la naturaleza tiende al equilibrio. Acá tenemos un desequilibrio en tanto que los hidrógenos bajan. ¿Y cómo hacemos que los hidrógenos suban para que todo vuelva como antes? Pues
Acá tenemos la partícula F que puede hacerlo. Ocurre entonces la quimiósmosis, también llamado fenómeno de Mitchell, en la cual la síntesis de ATP se da la síntesis de ATP impulsada por el flujo de hidrógenos que vuelven a su lugar. Acá tenemos ADP más P que se transforma en ATP y los hidrógenos salen y se vuelve al equilibrio hasta que nuevamente ocurre este proceso. Las lanzaderas, la cual lanza del citosol al mitosol, lanza hidrógenos de citosol a mitosol. Y acá tenemos la glucosa, que fue transformada en dos piruvatos por el proceso glucólisis. Finalmente, lo importante es que usaremos estos dos NADH, tanto en lanzadera glicerol fosfato como malato aspartato. En la malato aspartato usaremos al aspartato, que recibe los hidrógenos y se transforma en malato. Este malato por fin puede entrar al mitosol, donde es recibido por 2 NADH, el cual se transforma en 2 NADH más H, y el malato se convierte nuevamente en aspartato. Y lo mismo con la lanzadera glicerol fosfato. Tenemos a la dihidroxiacetona, la cual con los hidrógenos del 2 NADH más H se transforma en glicerol fosfato, el cual sí puede entrar al mitosol y es recibido por el 2-FAT, que se transforma en 2-FADH2, formando 4 ATP, y en el caso de la lanzadera malato aspartato, formando 6 ATP. Finalmente, podemos hablar de un balance energético, ya con los 3 procesos bien enmarcados y señalados. Con la glucólisis, donde se produce 2 ATP y 2 NADH, que ya lo vimos, se forman 2 ATPs a nivel de sustrato. Y estos 2 NADH con estas lanzaderas pueden transformarse tanto en 4 ATP como en 6 ATP. Porque recordemos que un NADH es 3 ATP y un FADH es 2 ATP. Con la acetilación tenemos al NADH, pero ese NADH es multiplicado por 2 porque son 2 piruvatos, con el cual tenemos la formación de 6 ATP. Con el ciclo de Krebs tenemos un ATP, pero serían por 2 porque son 2 piruvatos. Acá es donde multiplicamos por 2 todo lo que sigue abajo. 2 ATP, 3 NADH por 2 y un FADH por 2. Este 2 ATP sería a nivel de sustrato, no necesita cambios. En cambio, los otros sí necesitan cambios para que pueda usarse en forma de ATP. El 6NADH de acá es transformado a 18 ATP y el FADH2 a 4 ATP, donde sumando todo al final tenemos de 36 a 38 ATP. Seguimos con la fermentación, que es un proceso sin oxígeno. Del aceptor final no es el oxígeno. Después de la glucólisis, sin oxígeno, realiza fermentación. Hay dos tipos, láctica y alcohólica. La láctica lo realizan los músculos en el ciclo de Cori y las bacterias lactobacillus, donde después de la glucólisis tendríamos 2 piruvatos, el cual por enzima lactato deshidrogenasa hace que el NADH más H pierda sus hidrógenos, se transforme en 2 NAD, y los 2 piruvatos se transformen en 2 lactatos. El lactato es importante para la elaboración de yogurts, pero ¿qué pasa en los músculos? Estos son tóxicos. Va al hígado, donde se transforma nuevamente a glucosa, y después va a los músculos, donde nuevamente se convierte en piruvato, y así. Este proceso es llamado gluconeogénesis. Luego sigue la fermentación alcohólica, donde los 2 piruvatos se descarboxilan, convirtiéndose en acetaldehído, y luego mediante la enzima alcohol deshidrogenasa, donde hace al 2-NADH más H perder hidrógenos, transformarse del acetaldehído a etanol, el cual es usado en el pan y en la cerveza. Y con eso concluiría mi exposición. Muchas gracias.